noches, bienvenidos a la clase 2 de la Brain Week. Ayer nombramos algo importante. Nombramos el modo supervivencia, el estado neurológico específico que degrada las 5 funciones cognitivas que más necesitas para operar al nivel que tu cargo exige, y nombramos por qué todo lo que has intentado hasta ahora no podía resolver ese estado. No porque seas incapaz, sino porque cada una de esas herramientas ataca el síntoma, no la causa. Si llegaste hoy aquí es porque algo de lo que dijimos ayer resonó. Y hay una pregunta que sé que trajiste contigo. Bueno, Blanca Mary, ¿y entonces cuál es el camino correcto? Esta noche te lo voy a mostrar, pero antes de entrar quiero cumplir algo que prometí ayer. Cuando se redije que iba a mostrarte el error que cometen el 90% de los ejecutivos cuando finalmente encuentran el camino correcto y que hace que todo el esfuerzo sea en vano. Ese error existe y lo vamos a ver esta noche. Solo necesito mostrártelo después de que veas el camino correcto completo, porque el error solo tiene peso real cuando ya sabes exactamente qué se está dejando en la mesa. Así que eso es lo que hacemos primero. Antes de entrar al contenido de esta noche, quiero hacer un resumen de lo que vimos ayer, porque esta clase construye directamente sobre esa base. Si no pudiste estar en la clase 1, esto te da el contexto que necesitas. Si sí estuviste, esto lo va a anclar mucho mejor. Ayer partimos de algo que muchos de ustedes ya sentían, pero no habían podido nombrar. La brecha entre quién saben qué son y los ejecutivos con el historial, experiencia y el conocimiento, y cómo está operando su cerebro día a día. Ayer vimos por qué las 3 herramientas más comunes no pueden cerrar esa brecha. La productividad organiza el trabajo de un cerebro que ya funciona bien, pero no puede cambiar el estado en el que se opera cuando tú estás altamente agotado. El descanso y el mindfulness reducen la activación, pero temporalmente. Eso no cambia el umbral desde el que el cerebro opera por defecto. Y la gestión del estrés desarrolla estrategias de respuesta, pero no cambia la sensibilidad de un sistema nervioso que está altamente estimulado. Hay algo que es importante y es entender que el problema no está en las herramientas, está en el diagnóstico. La causa real es el modo supervivencia, ese estado neurológico específico en el que tu cerebro prioriza la respuesta de alerta por encima de las funciones cognitivas superiores. Cuando el cerebro opera en ese estado, las 5 funciones que más necesitas, razonamiento, memoria de trabajo, atención, coordinación y percepción, se degradan de una manera específica y medible. Y eso no se resuelve ni con más disciplina ni con más descanso. Se resuelve con un entrenamiento específico dirigido a la causa. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Entonces hablemos de cómo se ve un cerebro en modo rendimiento sostenible. Si te acuerdas ayer cuando te describí el cerebro en modo supervivencia, hoy te voy a mostrar lo opuesto. No como una promesa, sino como un patrón que he documentado durante 16 años, trabajando con personas que tienen exactamente tu tipo de cargo, tus expectativas, y quiero que pienses en una jornada específica, no una excepcional, la normal, una en la que tuviste 4 reuniones antes del mediodía, en la que llegó alguien con un problema que no estaba dentro de la agenda, en la que tomaste 3 decisiones importantes y que algunas de ellas no tenías toda la información. Y aún así, a las 6 de la tarde, todavía podías pensar con claridad, podías entender situaciones retadoras y te quedaba energía para compartir con tu familia, para un hobby, para salir con los amigos, en la que no estabas literalmente agotado. ¿Cuándo fue la última vez que una jornada se sintió así? Lo que me describen las personas que han transitado de un estado al otro no es que se sientan mejor, eso es como muy vago, como muy fácil de decir. Lo que me describen es algo más específico y mucho más importante. Ya no sienten, tienen que empujar su cerebro para que funcionen bien. Sienten que una conversación difícil con un miembro del equipo que antes requería mucha preparación, la energía exacta, como que salir de esa ansiedad anticipatoria y esa preparación exagerada, ya no se sentía así. Ya sentían que la distancia entre lo que pensaban y lo que comunicaban era de una manera más fluida, más rápida, que enfocarse en un proyecto ya no les costaba tanto. En palabras distintas, pero con el mismo fondo, ya no tengo que presionar mi cerebro para que funcione bien. Y justamente eso es lo que cambia en el modo de rendimiento sostenible. No es que tienes más energía, no estás más eufórico, más motivado, no.
es un estado cerebral que no depende de la fuerza de voluntad. Es sentir más facilidad para que las cosas fluyan y que las decisiones que antes estaban tomando la mitad del tiempo, ahora las puedes hacer con mayor capacidad cognitiva, con mayor enfoque, con mayor habilidad para unir los puntos. Si te ha pasado que estés viviendo algo de lo que te estoy diciendo, puedes escribirlo en el chat, porque es que quiero saber cuándo fue la última vez que una jornada se sintió así para ti. Y esto no estamos hablando de una sensación subjetiva, estamos hablando de lo que sucede cuando las 5 funciones cognitivas de las que hablamos ayer operan desde el estado correcto. Cuando tu cerebro dejó de priorizar el estar en alerta y recuperó el acceso a las funciones superiores. ¿Y por qué eso es medible? Aquí vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre para que tu sistema nervioso y tus funciones cognitivas estén en el mejor nivel. Llevamos décadas hablando de salud cognitiva con el lenguaje de las sensaciones. Ay, que me siento más concentrada. Es como que tengo más energía. Es como que siento que me puedo enfocar más. Eso no es errado, pero tiene un problema fundamental. No te dice exactamente dónde estás, qué cambió, qué fue lo que avanzaste, en qué porcentaje. Cuando tú vas al médico con un problema cardiovascular, no te dan un diagnóstico basado en supuestos. Te miden la presión, sacan sangre, te hacen un electrocardiograma. Los números le dicen al médico dónde estás y qué necesitas. En el rendimiento cognitivo, pues no tiene por qué ser diferente. Y lo que hemos descubierto a lo largo de estos 16 años es un sistema de evaluación que mide el funcionamiento del cerebro en las 5 dimensiones que más importan para el rendimiento profesional, con un puntaje de 0 a 800 en cada una de ellas. Las 5 dimensiones de las que te estoy hablando son las mismas que vimos ayer, cuando hablamos del modo supervivencia. El razonamiento, la velocidad, la precisión, no la inteligencia general, la capacidad de razonar estratégicamente, en tiempo real, la memoria, la capacidad que tú tienes para manejar varias variables de manera sostenida sin cometer errores. Y algo muy importante aquí, la atención. ¿Cómo concentras tu energía mental, te resistes a las distracciones y mantienes el foco en una tarea por el periodo que requieres, bajo condiciones reales? La coordinación. ¿Con cuánta precisión tú puedes integrar información de múltiples fuentes tomando buenas decisiones, respondiendo rápido sin perder precisión? Y la percepción. ¿Qué tanta agudeza tienes tú para detectar oportunidades, para resolver problemas antes que otros? Cuando tú entras a ver esto, cada persona que llega al proceso recibe una evaluación inicial en estas 5 dimensiones y con eso obtenemos su perfil cognitivo individual, su puntaje real en cada una de estas áreas, en las condiciones específicas que opera su cerebro en este momento. Hay algo en ese perfil que revela que ninguna sensación pues te puede mostrar la función que más te está costando, no siempre es la que tú necesitas entrenar. Y esto lo he visto con ejecutivos convencidos de que no, Blanca Mary, es que mi problema es la memoria. Su memoria estaba muy bien, pero tenían la atención en unos rangos súper bajitos. Líderes creyendo que las decisiones que están tomando eran las adecuadas y cuando vamos a ver, su capacidad de coordinación estaba menor de lo que ellos necesitaban. Pero bueno, no necesariamente cuando tú te enfocas en un tema, esto te dice, ahí está el problema. El punto de partida tiene que venir de una medición rigurosa. Cuando tú ves por primera vez el perfil, no es el puntaje el que te está diciendo a ti en dónde estás. El puntaje te da la foto de tu mapeo cerebral en este instante. Bueno, entonces, ¿cómo está mi capacidad de razonamiento para elaborar información, para traer información del pasado, correlacionarla con lo que estoy viviendo en el presente y proyectarme al futuro? No, ¿cómo está mi atención? ¿Soy capaz realmente de centrarme en lo que requiero? Porque a todos nos ha pasado estar en una reunión y la mente en otro lugar, o salir de reuniones consecutivas con algo que se llama sesgo atencional y te quedas acá rumiando la reunión anterior, no estás presente en esta y cuando vas a ir a la siguiente, ya terminaste el día reventado. Entonces es muy importante esta evaluación inicial para que tú entiendas como la foto que tienes de cómo está funcionando tu cerebro en este momento.
Una vez ya tenemos claros los puntajes en cada una de estas áreas, nos vamos a medir algo muy importante que es tu edad cerebral, la cual es el cálculo que el sistema hace el algoritmo a partir del perfil completo. ¿Cuántos años tienes cronológicamente? ¿Cómo está tu funcionamiento cognitivo? Y esta edad puede ser la misma cronológica o estar por encima. Cuando empezamos a comparar los patrones de la base de datos, que son millones de personas en el mundo, hemos visto personas de 42 años de edad con edad cerebral de 51. O nos hemos encontrado con hombres de 48 años cronológicos y 39 de edad cerebral. Lo más interesante aquí es que el entrenamiento tiene un impacto medible en cómo funciona tu cerebro y puedes reducir esa edad. En la medida en la que tú vas entrenando tu cerebro, le haces un glow up y cambia cómo funciona gracias a la neuroplasticidad y a la neurogénesis. Y esto aplica tengas 30, 40, 50 o 60 años. Cuando uno no tiene una medición, está entrenando en la oscuridad, trabajas durísimo, pero no necesariamente lo que más impacta. Y la medición inicial no la puedes ver como un trámite, es el punto de partida sin el cual todo lo demás que tú hagas de entrenamiento cerebral va a ser genérico. Con respecto a la edad cognitiva, de acuerdo con el sistema en el que esté tu cerebro, va a ser la edad, si estás en modo supervivencia o si estás en modo rendimiento sostenible. Pero una vez que tenemos ese perfil, el diagnóstico, los números, ¿qué hacemos con eso? Aquí es donde esto se pone bueno. Entra el componente que diferencia todo lo que existe en el mercado de lo que hace nuestro sistema. La mayoría de las propuestas de entrenamiento cognitivo que existen hoy son aplicaciones, jueguitos, programas de estimulación que tienen la misma estructura para todo el mundo. El mismo ejercicio, el mismo grado de dificultad y la misma secuencia, independientemente de tu punto de partida. Y esto es altamente limitante, porque cada cerebro, como hemos visto hasta acá, son únicos. Cuando hacemos el mapeo cerebral, cuando vemos tu edad cognitiva, la tuya va a ser muy distinta a la mía, incluso a la de una persona que tenga tu misma edad y biología. Hicieron una investigación con gemelos y se encontraron que viviendo en el mismo contexto, con la misma educación, en los mismos espacios, sus patrones cerebrales eran completamente distintos. Cuando estamos hablando del mismo ejercicio, de la misma dificultad, independientemente de tu punto de partida, es 420 en atención o 220 en coordinación. Esto lo que hace es que tú no puedes hacer una trazabilidad de lo que está pasando en tu cerebro. Y puede que al comienzo genere algunas mejoras. El cerebro le encanta la novedad. Y luego llegas a una meseta. Porque un cerebro entrenado con el mismo estímulo aprende a resolver ese ejercicio, no a mejorar de una manera sostenida. El ITS, el Individualized Training System, funciona de una forma radicalmente diferente. Este es un sistema de entrenamiento adaptativo que ajusta la dificultad del ejercicio en tiempo real, de acuerdo con la manera en la que tu cerebro responda en ese momento. No es el programa que se personaliza una vez, es el programa que se personaliza cada que tú tomas un ejercicio, con los patrones de los errores, manteniendo un rango de dificultad constante para hacer un desarrollo cognitivo. Si es demasiado fácil, tu cerebro no mejora. Si es demasiado difícil, tu cerebro se abruma y tampoco mejora. El ITS mantiene el rango exacto, lo que en neurociencia del aprendizaje se llama la zona de desarrollo óptimo, de manera continua. Aquí la analogía más precisa es el entrenamiento de fuerza. Si entrenas siempre con el mismo peso, te estancas, el músculo no crece, se adapta y deja de crecer. El progreso ocurre cuando el estímulo aumenta de manera progresiva y controlada, exigiéndote justo lo suficiente para generar crecimiento sin lesión. En el ITS hacemos eso mismo. Las funciones cognitivas, en lugar de kilos, ajusta la complejidad, la velocidad, el patrón de los estímulos. Y lo hace en tiempo real, no manualmente, no una vez por semana. En cada sesión que tú vas. Por eso habrá ejercicios que amarás y otros que no. El resultado es que el cerebro no aprende a resolver un juego, aprende a procesar mejor y esa mejora en el procesamiento se transfiere a situaciones de la vida real. La reunión, la decisión, la jornada compleja, la decisión que tenemos que tomar. Eso es lo que hace que los resultados sean medibles
y sostenibles en el tiempo, porque son comparables. En la evaluación final, al cierre del proceso, tú puedes ver las mismas 5 dimensiones que midió la evaluación inicial comparadas en estos 2 momentos. Eso no es una sensación, eso es un número. Ahora sí lo prometido, ¿cuál es el error que el 90% de las personas cometen cuando ya tienen claro qué es lo que hay que hacer? Cuando ya saben que el rendimiento cognitivo es medible, que existe un mecanismo de entrenamiento que produce mejoras reales y documentadas, que el problema no son los síntomas, sino el estado neurológico de tu cerebro. La respuesta natural es querer resolver todo ya. Y el 90% de las personas que llegan a esa conclusión cometen el mismo error. Van y se buscan una solución por su cuenta. Me gusta decir las soluciones light, no porque sean imprudentes, sino porque en el mundo en el que vivimos, la respuesta es casi inmediata a cualquier problema. Lo tienes a un clic de distancia. De manera inmediata vas a ver que hay una aplicación, un libro, un curso express o un contenido gratuito. Y hay algo que puedes empezar esta noche solo, sin estructura y sin inversión. Y el cerebro, que ayer identificamos como un órgano en modo supervivencia, con todas las señales de alerta encendidas, es más reactivo, menos estratégico y dice, no, no, ya, empecemos ya con lo que tenemos, que es lo que hay por ahí más rapidito. El problema no es el impulso, el problema es que el impulso no va en la dirección correcta. El problema es que entrenar el cerebro sin medirlo primero es como que te vas para el gimnasio y no tienes ninguna guía, no tienes un programa, no sabes la progresión, no has medido si estás mejorando, si el ejercicio es lo correcto, si te puedes esforzar en esa dirección y qué hay que hacer para ser constante. El problema es que no hay un punto de partida, no hay un programa adaptado a tus necesidades y no tienes unas métricas que te vayan diciendo cómo vas avanzando. Ahí no sabes si estás mejorando la función que más necesitas, si el estímulo es el correcto para tu perfil o si simplemente estás reforzando los patrones que ya tienes. Y esto lo he visto en personas que llegaron conmigo después de meses de estar haciendo jueguitos en las aplicaciones. ¿Por qué? Porque sentían que, oiga, es que yo hago todos los días X jueguito y como que no mejoro. Cuando es la evaluación de las funciones cognitivas, la evaluación inicial es muy importante para saber el punto de partida que tú tienes y cuál va a ser el rango de mejora que vas a lograr. A muchos les pasó que habían aprendido a jugar el jueguito, como en la diapositiva que te pongo, de que, no, es que soy súper teso en este juego, llevo 10.000 niveles. Ah, ok, cuando vamos a hacerles la evaluación, resulta que solo se estaban distrayendo con cosas distintas. Yo les digo que estaban procrastudiando. La diferencia entre empezar sin un diagnóstico, sin un sistema, sin una medición progresiva, sin un acompañamiento, es que tu cerebro trata de mejorar y te frustras muchísimo porque no ves el avance. Cuando tienes un entrenamiento personalizado, individualizado, validado científicamente, empiezas a ver cómo se producen resultados antes de 90 días. Y las personas que se enfocan en esto logran salir de sentirse frustrados, de sentir que no tienen disciplina y empezar a ver los resultados reales en su cerebro y en sus vidas. Ahora quiero mostrarte lo que ocurre cuando el sistema correcto se aplica después de un diagnóstico. No solamente como un concepto, sino como un resultado documentado en personas reales con exactamente cargos parecidos a los tuyos, con tu tipo de agenda e incluso pueden estar en edades similares. Hablemos de Laura. Laura, muy brillante, con unas capacidades increíbles, y me escribe: Blanca Mary, necesito hablar contigo. Yo creo que tengo déficit de atención. Ella pensó que tenía TDAH. Ella nunca llegó diciendo necesito mejorar mis capacidades cognitivas, no. Llegó porque estaba convencida de que una cosa en su cerebro no estaba funcionando bien, algo se había dañado. Una mañana llegó y abrió el computador para terminar una propuesta muy importante. Escribió las primeras líneas y le entró un correo. Se fue a responder el correo. Volvió al documento, se acordó que tenía que llamar a un proveedor, se fue a la llamada. Después respondió unos mensajes por WhatsApp y cuando volvió al correo se quedó como en blanco. No se acordaba qué estaba escribiendo o qué estaba haciendo. Y ese día, pues no tenía miedo como de perder la propuesta. El miedo que ella tenía era de que su cerebro se estaba dañando. Oiga, ¿qué me está pasando?
Antes me podía concentrar horas haciendo cosas que eran muy exigentes y me dijo, ahora siento que mi cerebro se distrae cada 5 minutos. Primero pensó que era estrés, después dijo, no, eso es la edad. Y después las amigas le dijeron, eso es la perimenopausia. Incluso comenzó a preguntarse si tenía TDAH, buscó muchas cosas en internet y eso es lo que mucha gente hace, se autodiagnosticó, sí, yo tengo eso. Entonces hizo lo que casi todo el mundo hace, se compró una nueva agenda, probó la técnica Pomodoro, creyendo que si le decía al cerebro que se enfocara 20 y descansara 10, él iba a funcionar. Buscó un lugar más silencioso, pero por más que se esforzaba en lo externo, su cerebro seguía haciendo lo mismo. Cuando hicimos la evaluación, pues apareció algo que cambió todo. No era falta de disciplina, no era falta de compromiso, ni siquiera de capacidad. Su atención sostenida estaba en 122 puntos, de 800, es decir, esto era el 15%. Por primera vez dejó de sentirse culpable porque se dio cuenta que no estábamos hablando de disciplina, estamos hablando de una función cognitiva que se había debilitado. Y ahí nos enfocamos en entrenar sus brain skills, haciendo énfasis en la capacidad atencional. Durante 8 semanas estuvimos trabajando en esto. Un día, después de las semanas, recibí un mensaje de ella que me alegró mucho. Decía, Blanca Mary, hoy terminé una presentación completa sin tocar el celular una vez. Hacía años que eso no me pasaba. Sentí que recuperé el control de mi cabeza. La atención de Laura había pasado de 182 a 621. Eso es mucho. Y mucho más allá de los puntajes es la comprensión de que algo en su cabeza se había transformado, de que no había perdido la capacidad de concentración, había dejado de entrenarla y por eso se había debilitado. Cuando esta función vuelve a fortalecerse, dejó de luchar contra ella misma, de querer cambiar las cosas de la manera fácil y a sentirse que tenía las capacidades, los talentos para seguir creciendo en su carrera profesional. El segundo caso es el de Camilo y creo que es bien especial lo que le pasó a él, porque él me decía, es que yo siento que no puedo apagar mi cabeza, siento que no puedo desconectar, siento que independientemente de donde esté, voy a darle vueltas a situaciones relacionadas con el trabajo. La frase insignia de Camilo era que no lograba apagar la cabeza. Camilo tenía 47 años, gerente nacional de marketing de una empresa grande en México, y cuando comenzamos a hablar, él no sabía que tenía que entrenar su inhibición cognitiva. Él llegó diciendo, estoy agotado, estoy fundido, pero no es como el cansancio de trabajar mucho, sino el cansancio de nunca dejar de pensar en cosas del trabajo. Ni siquiera cuando salía de la oficina, cuando se iba de viaje, porque la jornada empezaba antes de que él abriera el computador. Apenas él abría los ojos, comenzaba a darle vueltas a temas laborales. Siempre estaba pensando en indicadores, recortando pendientes, respondiendo a conversaciones, incluso en horarios que no eran los adecuados. Y cuando por fin llegaba a la oficina, dejaba de tener el control. Entraba un correo, lo respondía, sonaba Teams, interrumpía lo que estaba haciendo y se iba a contestar allá. Estaba en reuniones escribiéndole a personas de temas distintos a lo que estaban hablando en la reunión, aunque los dos estuvieran ahí. Llegaba una persona y le tocaba la puerta. Bueno, interrupciones una tras otra. Cuando ya se centraba en la tarea importante, ya no tenía batería, ya estaba fundido, ya estaba agotado, ya se había saturado de una cantidad de información. A él lo afectó que un día que llegó a la casa, la niña le estaba contando algo de la escuela y la esposa le estaba hablando de un viaje que iban a hacer. Y él me dijo, mira, yo estaba ahí sentado, yo las miraba, yo les decía que sí, pero en mi cabeza yo estaba pensando en un proyecto, en lo pendiente, en una llamada, en cosas que tenía que hacer. Y una cosa que yo creo que nunca me voy a olvidar fue que me dijo, es que yo no logro apagar mi cabeza. Mi cuerpo está en la casa, pero mi mente sigue en la oficina. Y me decía, yo no sé si lo que necesitaba era organizarme mejor y volvemos al cuento de la agenda y se compró la aplicación de productividad y tomó un taller de manejo del tiempo y reservó espacio en la agenda para hacer más cosas. Me dijo, incluso yo ya entraba a las reuniones y yo ya volteaba el celular para no verlo, pero cada tanto volvía a la misma, a seguir contestando, a seguir rumiando, a seguir abrumado. Cuando llegó a la evaluación, apareció algo que le quitó un peso de encima grandísimo.
El problema no era falta de disciplina, de voluntad, estilo de liderazgo, de organización, era que una función cognitiva estaba sobrecargada, no lograba filtrar los estímulos irrelevantes y eso era lo que lo llevaba a que se sintiera abrumado todo el tiempo. Camilo no tenía un problema de disciplina, era que la función encargada de frenar respuestas automáticas y filtrar esos estímulos estaba muy debilitada. El puntaje de inhibición fue de 189 de 800. Bueno, durante las siguientes 8 semanas no trabajamos en hacer que él hiciera más cosas, sino en que lograra la tan anhelada productividad consciente. Micropausas para bajarle a la densidad atencional, enseñarle a su cerebro que no todo requería una respuesta inmediata y poco a poco ocurrió la magia. Él mismo describió como que, oiga, es que ya volví a terminar una reunión enfocado, aplicando la estrategia, sin pensar en la siguiente, se sentó a cenar con la familia sin irse a ver el teléfono, se pudo acostar y apagar su cabeza sin hacer lista de pendientes. El puntaje de inhibición de él tuvo un cambio increíble, pasó de 189 a 522. Pero el resultado más importante estuvo cuando estábamos terminando ya el programa, él me dijo, Blanca Mary, yo no recuperé tiempo, recuperé la tranquilidad de estar presente donde estoy, de disfrutar mi trabajo que me gusta mucho, sin descuidar mi familia, que es lo más importante. Y a mí el corazón, no, se me iba a salir. Porque no ven que él entendió que el cambio no consistía en tener menos trabajo, sino en tratar cada estímulo de acuerdo con el nivel que tiene. Porque es que un cerebro entrenado no responde a todo, elige conscientemente a qué va a responder de acuerdo con la prioridad y la importancia que él tenga. Y el último caso que te voy a contar es el de Liz. Liz me dijo, entre más me esfuerzo, peores resultados tengo. Liz, directora comercial de una empresa de consumo masivo, 45 años. Y llegó convencida de que el problema era su equipo. Durante más de 15 años había sido una líder extraordinaria. Las estrategias que aplicaba siempre habían funcionado. Pero el mercado cambió, los clientes cambiaron, el mundo, el ritmo. Y por primera vez en su vida empezó a sentir que no estaba obteniendo los resultados que ella quería. Cada semana salía de las reuniones con la misma frustración. Presentaba una idea, el equipo proponía otra y casi siempre el piloto automático decía, no, hagámoslo de siempre, es que si sabemos que eso ya funciona, ¿para qué lo cambiamos? No era por falta de confianza en el equipo, era porque su cerebro buscaba el camino conocido una y otra vez. Hasta que un día, después de una reunión, uno de los colaboradores más importantes para ella le dijo algo que la desarmó. Le dijo, Liz, yo siento que ya no nos estás escuchando, como que tú vienes con la decisión y simplemente nos notificas. Esa frase para ella fue durísima, me dijo yo es que siempre me había considerado una persona abierta, flexible, que trabajaba en equipo, ¿en qué momento dejé de escuchar? Y dijo, no, tengo que aprender nuevas metodologías. Y se fue y se hizo un diplomado en innovación. Leyó sobre liderazgo ágil, tomó cursos de design thinking. Bueno, toda la herramienta que le aparecía, ella la cogía. Pero seguía reaccionando igual cuando la presión aumentaba. Llegó finalmente a mí, hicimos la evaluación y ella identificó algo de lo que nunca había escuchado hablar. Y era que su flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de adaptarte a diferentes contextos, estaba muy bajita. Siempre volvía a la respuesta conocida, incluso cuando el contexto le estaba diciendo que por ahí no era. Le dio 177 puntos. Durante las siguientes 8 semanas, pues nos dedicamos a trabajar en ese tema. Y fue muy paradójico porque Liz pensó que íbamos a trabajar en la creatividad. Y no, trabajamos en la capacidad del cerebro para tolerar la incertidumbre, para explorar alternativas, para, antes de decidir, considerar diferentes marcos. Poco a poco comenzó a ocurrir que en las reuniones ya podía escuchar más, modular las diferentes alternativas y decidir con mayor criterio compartido. Las personas con las que ella trabajaba pues empezaron a participar más y la innovación volvió a florecer. Y fue muy curioso porque las decisiones que empezó a tomar eran mejores. Cuando ya terminamos, nos fuimos a hacer la evaluación y estaba en 569 de 800. Eso fue muy interesante porque terminamos el programa y yo siempre les pregunto, ¿cómo se van? Y me dijo, yo pensé que tenía que aprender cosas nuevas y que lo que necesitaba era dejar espacio para pensar diferente. Ese fue el verdadero cambio. Ella no cambió lo que hacía, no cambió el equipo, no cambió la experiencia.
transformó y actualizó su cerebro para adaptarse a un mundo que va cada vez más rápido, que requiere en temas de IA que tenga un mayor capital cerebral. 3 diagnósticos distintos, 3 protocolos diferentes, 3 resultados exitosos, pero con la misma estructura: medición inicial, entrenamiento individualizado, medición final y rutinas para incorporar entre las sesiones. ¿Por qué esto es tan importante? Porque estamos hablando de ciencia, estamos hablando de cómo funciona el cerebro. Entonces, antes de irnos, vamos a hacer un resumen de lo que vimos esta noche. Ayer hablamos de el estado, hoy vimos el estado opuesto. Ayer dijimos, no, es que estamos en alerta, hoy estábamos en transformación. Personas con cargos similares, con agendas similares, con responsabilidades muy grandes, que cuando se dan cuenta que pueden ser los arquitectos de su cerebro, la vida les cambia. Hoy estuvimos hablando de las 5 funciones que más importan para tu rendimiento profesional. Viste el mecanismo de entrenamiento que produce el cambio, y no de una manera genérica, sino adaptada en tiempo real a tu respuesta. Viste el error que hace el 90% de las personas, que encuentran el camino correcto y no llegan tan lejos porque comienzan a querer resolver el problema sin tener un diagnóstico real. Mañana, en la última sesión, la clase 3, voy a mostrarte el mapa completo, el protocolo de 90 días, semana a semana, qué ocurre en cada fase, cómo se construye cada etapa y por qué ese orden específico es el que produce los resultados. Y además del mapa, mañana vas a ver cómo puedes trabajar con este sistema de manera concreta, no como concepto. Cómo vas a poder acceder a la evaluación de 0800, al ITS, al acompañamiento estratégico, y el camino que viste esta noche va a estar disponible para ti. Pero al final de esta clase voy a abrir algo que no he abierto en ningún momento de esta semana, algo que preparé específicamente para quienes llegaron a las 3 noches. No te voy a decir exactamente qué es, porque lo que lo hace posible es lo que viene antes. Cuando tú conoces el protocolo, sin ese contexto, cuando te dé el anuncio final, pues no tiene el mismo peso. Pero si llegas hasta el final, y sé que vas a llegar así como llegaste hoy, y como llegaste el martes, vas a entender exactamente por qué lo preparé para ese momento. Lo que sí te digo es para quienes estén en vivo, no para quienes vean el replay. Y una vez que la clase termine, lo que voy a anunciar al final también se cierra mañana. Clase 3 a las 7 p.m. hora Colombia. El acceso te va a llegar por WhatsApp antes de la clase. Nos vemos mañana.